Bienvenidos queridos amigos a Matecitos y Reflexiones, episodio 22, 22, 20 en la decena, 2 en la unidad. Estamos acá con nuestros grandes amigos Marcelo y Nicolás, los de siempre, y gracias a ¿Qué tal? Dios, hoy tenemos un invitado especial que sí sabe algo de este tema. Gracias a Dios. Querida Lua, bienvenida. Bienvenida, Ay, Lua, muchas querida. gracias. Gracias por Bien. aceptar la invitación, Lua. Rapidito, el tema del día de hoy es el libro 5 de la secuencia del Instituto Rugí. Ya veníamos hablando hace un par de episodios sobre esto. El libro se llama Liberando los poderes de los prejóvenes y Luga está acá para iluminarnos a qué se refiere todo esto y bueno, ya, me callo porque ella es la que sabe. Lua, querida, cuéntanos primero un poco quién eres, de dónde estás, dónde vives, y luego ya con todo, háblanos del libro 5, ¿en qué consiste el libro? No, primero muchas gracias por la invitación. Vivo en Costa Rica y hace ya varios años sirvo con una oficina a nivel de Latinoamérica. Tiene un nombre bastante largo. La oficina de la red de sitios de aprendizaje para el programa de empoderamiento espiritual de prejoven para Latinoamérica. Entonces, en esta oficina estamos siguiendo, por decirlo así, el aprendizaje sobre el programa de prejóvenes para esta parte, para este continente. Entonces, sí, ha sido realmente muy especial trabajar con este programa y clave, pues obviamente es el libro 5, porque este libro es el libro que ayuda a capacitar a las personas que van a trabajar con los prejóvenes. Pero tal vez una cosa que yo quería también recalcar del libro, y en la introducción lo menciona, que en realidad la expectativa es que los que lo estudian, se sabe que no todos los que lo estudian van a ser animadores. No es como que si lo estudias solamente si tienes en mente querer ser animador, sino que el propósito es que cualquier persona que lo estudia, ya sea que quieran levantarse a servir directamente con el programa o no, pueda como adquirir el conocimiento y las capacidades para contribuir a cambiar la cultura, esta cultura que tenemos que piensa cosas no tan sanas sobre los jóvenes y sobre los prejóvenes. Entonces, como que cualquier persona que tiene interés en contribuir a ese cambio de cultura, es bueno que estudien el libro. Y así pueden ayudar desde cualquier lugar donde estén, desde cualquier ámbito, ¿verdad? Porque van a tener como el conocimiento y las herramientas. Pero entonces, sí, este libro tomó muchos años en, en desarrollarse, pero al final de cuentas tiene como tres unidades, como tres temas grandes. Y el primero de esos temas es precisamente esto de entender quiénes son los jóvenes. Porque como bien saben, el programa de prejóvenes se enfoca más en las edades de 12 a 15 años, como que si uno no tiene claro cuál es la visión hacia la que se quiere llevar a los prejóvenes, como que su guía no va a ser tan atinada, por decirlo así. Entonces, primero se quieren como establecer, como cuando hablamos de jóvenes, qué es lo que estamos diciendo. Entonces, lo primero que hace el libro es ayudarnos como a borrar unas ideas erróneas que se tiene acerca de la juventud, porque estas ideas como, no sé, que la juventud es solo para divertirse, que los jóvenes no son capaces de tener responsabilidades serias, que no son capaces de hacer grandes cosas, esas ideas como, bueno, primero que no son ciertas y dos, como que usted tiene que arreglar primero como la base antes de construir, ¿no? Entonces uno se imagina como cuando se va a construir un edificio, ustedes han visto que primero cavan como un hueco grandísimo, como varias plantas para abajo,
antes de poner los cimientos y la estructura, y de ahí ya como cuando está todo listo empiezan a construir. Y peor si viven en un país como el mío o como Chile, que son países de terremotos. Entonces acá es aún más estricto y ponen como más énfasis como en eso de realmente poner unas bases muy especiales, muy firmes, con todas unas cosas especializadas, porque saben a lo que puede pasar, ¿no? Entonces, un poquito para muchos amigos que estudian este libro, es así, porque hasta como que se mete en la cabeza y toca como cavar y sacar unas cosas que están ahí que las creemos sin darnos cuenta. Entonces, como cuál es la verdadera fuente de la alegría, por ejemplo. Porque son esas cosas que como que si usted construye sobre ellas y las tiene como un poquito no tan ciertas, entonces lo demás termina siendo débil también. Entonces sí, esta primera unidad es sumamente especial por eso. La estación del joven, sus verdaderas capacidades. En los escritos bajáis describe al joven en unas palabras sumamente hermosas de sus cualidades. De hecho, hay citas de las figuras centrales de la fe, donde hablan de que depositan como toda su confianza y fe para el desarrollo, como para el progreso de la humanidad, como en los hombros de los jóvenes. Realmente como ahí está sí, como su esperanza para el futuro, porque tiene unas cualidades muy especiales los jóvenes. Yo creo que la más destacada de eso es la capacidad del joven de querer servir desinteresadamente. Y eso usted lo ve cualquier joven de cualquier país, como de cualquier sí, religión o cultura, como siempre uno ve como son los jóvenes que de manera muy desinteresada quieren dedicarse como al bien y a la transformación de la sociedad. Y bueno, va tocando varios temas muy interesantes. Esta primera unidad, uno de ellos que me parece clave, es el tema del doble propósito moral. Entonces, este tema es sumamente interesante. Está basado como en dos ideas, dos principios de la fe Bahá'í. Uno de esos principios es la unicidad de la humanidad. La humanidad realmente, aunque pero realmente es una sola. Es una sola familia, es como un solo cuerpo, somos como células de un mismo cuerpo, todos nosotros, y cada uno tenemos funciones diferentes y nos organizamos de maneras bastante complejas, ¿no? Como en la sociedad, los sistemas que hay, los gobiernos, los países, todo esto, pero no deja de ser un solo cuerpo. Y lo que afecta a una parte de ese cuerpo termina afectando a todo el cuerpo, porque uno no puede estar bien si aunque sea como tu dedo pequeño del pie, ¿vale? Como estás mal, puedes caminar, como todo, te sentís mal como un todo, ¿no? Lo que pasa es que ahorita la sociedad ve de esa manera. Es una verdad que nosotros tomamos como fundamental. Y la segunda, o el segundo principio, como muy importante, muy destacado, es el principio o la enseñanza de que la humanidad está como en evolución. Entonces uno puede ver como desde el principio, tal vez de lo que conocemos de la humanidad hasta ahora, hemos pasado por varias etapas y vamos evolucionando, ¿no? Entonces, cuando lo más importante era la tribu, después la nación, ahora hay países, diferentes aspectos van progresando, la tecnología, la ciencia, el conocimiento humano, todas estas cosas. Y si uno se fija realmente esas etapas en las que vamos pasando, ya cumplimos algunas, como la niñez y la infancia, ya la cumplimos. Y ahorita estamos como en una etapa que se asemeja precisamente como a la adolescencia o la prejuventud, donde estamos adquiriendo nuevas capacidades, es un poquito turbulenta, pero como que sabemos que el destino de la humanidad es llegar a la madurez.
Entonces, como combinando estas dos ideas, el de la unicidad de la humanidad y el de que sabemos que la humanidad está progresando hacia una etapa futura de madurez, donde haya progreso, donde haya prosperidad, tanto material, pero también espiritual y social, donde esa unicidad se haga real, como uno se pone a pensar entonces cuál es el propósito del individuo. Entonces, en ese campo, el propósito del individuo tiene que ser doble. Por un lado, tiene que desarrollarse como individuo, tratar de aspirar para la excelencia intelectual como espiritual, pero por otro lado, entender que eso está íntimamente ligado, inseparable, de su contribución al bienestar del todo. Entonces, es como dos propósitos. Por un lado, mismo se desarrolla, pero por otro, cuál es la contribución, cómo uno emplea su talento, sus capacidades, como sus dones, digamos, que Dios le ha dado hacia el bienestar de todo este cuerpo humano, ¿no? Entonces, ese concepto en el libro se explica como el doble propósito moral. Cada ser humano tiene ese doble propósito. Y hay un peligro como en solo irse por un lado. Entonces, preocupamos únicamente por nuestro desarrollo personal, pues ahí uno puede irse, ¿no?, en temas de ego, en temas de no entender qué está pasando en el mundo que nos rodea, de la preocupación por otros, etcétera. Pero también si nos dedicamos solo como a promover ciertas causas, a ciertos cambios en la sociedad, sin pensar que nosotros mismos también tenemos que transformarnos, eso lleva como a tener poquita empatía por los demás, como realmente caer como en unas trampas también, ¿no? De no poder entender a las demás personas, no considerar realmente como lo difícil que es cambiarse uno mismo, ¿no? Como no es fácil librarse como de ciertas cosas que traemos arraigadas porque la cultura es así, porque nuestras familias tal vez nos enseñaron de esa manera, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, entonces esta primera unidad realmente como que pone como la meta en claro, ¿no? Este es el tipo de joven al que queremos ayudar a estos prejóvenes a ser. Y realmente en la fe Bahá'í es muy especial porque nosotros entendemos la edad de la madurez de los 15 años. Entonces a esa edad uno adquiere como la responsabilidad de cuidar de su propio bienestar espiritual, por decirlo así, y en otros ámbitos. Entonces, realmente, no sé cómo será el futuro, pero yo me imagino que cuando llegamos como a realmente comprender el potencial del ser humano y tener una educación que permita que se dé ese potencial y que realmente se libere, yo creo que a los 15 años uno ya va a poder vivir una vida plena. Como, antes de pasar justamente a la unidad 2 y la 3, me gustaría comentar un poco, claro, todo lo que dijiste. La primera unidad, sí, es como cuando uno si tiene la intención de hacerse animador, al iniciar el libro uno ya se pregunta, ok, ¿por qué estamos hablando de la juventud? Es como que realmente uno pensaría que se hablaría primero de los prejóvenes, luego de la juventud y todo eso, pero en realidad es eso, primero nos pone cuál es la meta, qué es a lo que estamos aspirando, ¿verdad? Y otra cosa especial es que en algunos de esos ejercicios dice que tal vez usted mismo, el que está estudiando el libro, es un joven, ¿verdad? Entonces nos pregunta, o sea, nos ayuda ese ejercicio también para que pensemos en nosotros mismos, nosotros que somos futuros animadores, para que hagamos todas esas reflexiones y pensemos en todas esas cualidades y en toda esa descripción que se nos está haciendo acerca de la juventud, y preguntar y como hacer un poco un examen de cómo somos nosotros y también cómo nos percibimos tal vez nosotros, porque lo que estaba comentando Lua, el tema de la percepción a veces que se tiene
o sea, de los prejóvenes mismos, afecta a la juventud, o sea, abarca de la prejuventud hasta toda la juventud, se tiene una percepción distorsionada acerca de estas etapas de la vida. Entonces, este ejercicio yo siento que me ayuda a mí mismo a pensar o a cambiar esas ideas que yo tengo. Primero analizar cómo yo mismo me estoy percibiendo como joven y cómo debo percibirme según estas citas, según los escritos, que nos hablan. Las citas que aparecen son maravillosas porque nos dan una lista como interminable de cualidades espirituales, de capacidades que uno ni siquiera a veces se le cruza por la cabeza pensar que un joven tiene ese tipo de capacidades, ¿verdad? Entonces es un cambio totalmente de paradigma ya desde el inicio del libro, ya en la primera unidad. Y comentar un poco también, antes de pasarle la palabra a los amigos de Yamin y a Nico, a mí personalmente, al hacer la primera unidad, porque yo lo estudié, o sea, la primera vez como todo el mundo lo estudiamos, en un ciclo de estudio, pero luego me tocó tutorear, ¿verdad? Ser tutor del libro 5 con otras personas en varias ocasiones. Y siempre la parte que más me toca es en una sección en la que habla es una cita que habla de cómo está el mundo, ¿verdad? Que habla de la riqueza material que tiene el mundo, pero después nos pregunta, pero si el mundo es tan rico, tan lleno de posibilidades de desarrollo material, tecnológico, ¿por qué estamos sumidos realmente en el dolor, en la miseria, en todo eso? Y ahí nos da la respuesta en esa misma cita, que es por la falta de espiritualidad de la humanidad. Porque hay un desbalance, un desequilibrio entre el aspecto material, que está muy desarrollado, y el aspecto espiritual. Y luego de eso, al final nos dice que es la juventud, es la que realmente como ese catalizador que necesita la humanidad para que esa parte espiritual se fortalezca. Entonces, nunca se me olvidó eso de que es tal la fuerza o la potencia de la juventud que es increíble lo mucho que es subestimada realmente. Entonces, eso es algo, estudiar esa primera unidad nos ayuda a dejar de lado muchos prejuicios y a empezar a ver con ojos distintos a la juventud misma. Y luego después ya entramos de lleno en los prejóvenes, que es la etapa previa, ¿verdad? Y al tener en mente cómo todas las capacidades que tiene un joven, que puede llegar a tener un joven, yo ya empiezo a ver diferente al prejoven, ¿verdad? Porque soy consciente o sea, como dice la cita, de toda esa mina rica en gemas de valor inestimable que es ese prejoven. Y ya mi labor como futuro animador ya lo encaro con una actitud diferente, optimista, por decirlo de alguna forma. Shamim, Nico, no sé si quieren comentar algo. Yo quería hacer una pequeña acotación. Bueno, primero que todo, la forma en la que explicó Lua la primera unidad del libro ya es mejor de lo que nosotros explicamos cualquier otro libro, las 3 unidades juntas. Eso quería decir. Obviamente o sea, nos damos cuenta que tiene experiencia hablando de este tema y todo. Que es parte de. Es la idea de inventar a gente con experiencia. Exactamente, para eso estamos invitando expertos, ¿no? Pero también es parte de lo que es este programa, ¿no? De poder expresarse, como estábamos diciendo en el episodio anterior, cuando hablamos del libro 4, que una de las capacidades que tratamos de desarrollar es la capacidad de poder expresarse de mejor manera y todo esto, que también es parte de lo que me gusta mucho, específicamente las palabras que ocupa el libro 5, ¿no? O sea, liberando los poderes de los prejóvenes, ¿no? Estamos hablando, ya hablamos en el libro 3, hablamos sobre las clases de niños y cómo, o sea, la cita esta que habla de las minas de gema de valor inestimable, y lo seguimos recalcando y lo seguimos insistiendo, y ahora, como dice Marcelito, ¿no? Arrancamos hablando del joven y a dónde queremos llegar. Nos hace un tipo de autoanálisis, como para decir, bueno, a ver, somos nosotros el mejor fruto, o tenemos todas nuestras gemas pulidas, o tenemos que seguir trabajando en estas cosas, ¿no? Y también nos hace pensar en cómo podemos ser nosotros esas guías para poder lograr que estos prejóvenes
que erróneamente fueron llamados adolescentes, como si estuviesen en constante dolor en su vida, y todo esto, ¿no? De hacernos cambiar esto, como decía Lua, ¿no? Sacar esta base que estaba equivocada y decir, bueno, no, esto es una mina, hay gemas, tengo que trabajarlas, para eso yo tengo que ser de esta manera, y para eso tengo que ayudar a estos prejóvenes a lograr aprender ellos, a empoderarlos, ¿no? A decirles, estas cosas sí ya las tienes, simplemente nos habíamos olvidado como humanidad de que somos tan poderosos, y volver a esas bases, decir, bueno, esto es la razón por la cual trabajamos tan fuertemente en este grupo etario. Eh, y a mí personalmente siempre me gustó la actividad de los grupos prejuveniles. Lo que me apasiona es cuando podés llegar a tocar a alguien a que se dé cuenta de que yo sí puedo. Ese yo sí puedo, vale la pena. Ni que de todo el grupo, supóngase que damos un grupo de 10 personas, de 10 prejóvenes, que uno logre decir yo sí puedo y cambie ciertas actitudes en personales, o la forma en la que interactúa con sus padres, o es ese tipo de cambio que a final de cuentas yo sé que esa persona va a llegar a ser padre un día y va a llegar a educar a otros grupos a seguir creyendo que yo sí puedo. También por eso es importante que el libro 5 se lo dé en toda la comunidad, como veníamos hablando en las otras actividades, ¿no? En toda la comunidad, porque no solo el que va a dar la clase tiene que saber que el prejoven tiene estas capacidades. Todos tenemos que entender, para que en el momento que un prejoven diga, yo quiero hacer tal actividad, que diga, no, no, pero vos no podés porque, no, porque esto, porque lo otro, ¿no? Aprender a quitarnos esos velos y a decirnos, o sea, si este prejoven quiere hacerlo, yo sé que puede y se lo voy a dejar hacer, ¿no? Eso es algo que siempre me gusta mucho de este concepto de empoderar, ¿no? Ujú. Hay algo interesante que tiene el libro 5. Yo recuerdo que acá en la comunidad donde estoy, o bueno, acá en la ciudad más bien, donde estoy acá en Santiago, es interesante que muchos de los comentarios de amigos que hacían esta secuencia, ¿no? Que hemos venido hablando, que son 7 libros, ya han salido un poco más, pero son como 7 la secuencia principal, siempre como que se saltaban el libro 5 y su fundamento, o más bien yo digo su excusa para no hacerlo, era porque creían que simplemente el libro estaba asociado a la actividad, que si bien de alguna forma el libro propicia los conocimientos para poder entonces ejecutar la actividad, que es el grupo prejuvenil, uh, es lo que hablamos también en el libro 3. O sea, no necesariamente el hecho de que el libro tenga ese fundamento te obliga a ejecutar la actividad. Y es justamente algo que mencionó Lu anteriormente. O sea, uno cuando entiende todos los conceptos, por ejemplo, que ya se ven en la primera unidad acerca del joven, todo este potencial, ya ahí uno logra como un discurso, algunas herramientas para poder trabajar dentro de la sociedad con otros jóvenes o con otras personas. Entonces, al final el libro se vuelve como un fundamento o algo a lo que uno recurre para cualquier ámbito de la vida. O sea, es algo transversal. Y es interesante entonces cuando uno logra como estudiar, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la primera unidad, logra entonces tener una visión distinta de los jóvenes hoy en día en la sociedad, y que esos mismos jóvenes son los que con el día de mañana, no sé, yo lidio en el trabajo, pero esos mismos jóvenes son los que van a ser compañeros de mis hijos de la universidad, o en cualquier ámbito de la vida yo tengo que lidiar o trabajar o conversar o de alguna forma ser parte de una comunidad donde hay jóvenes, y no puedo entonces como desligarme de que, bueno, yo no me desentiendo de los jóvenes, porque no los comprendo, o por esa como visión errada, ¿cierto?, que hay de los jóvenes hoy en día, de que son alocados y que viven la vida como si fuera el último día, porque eso es una visión más comercial, como digo yo, hollywoodense que existe, y no es necesariamente la que para los que los jóvenes están preparados, ¿no? O sea, los jóvenes están preparados, y eso es lo súper increíble que tiene esta primera unidad, es como mostrar el potencial que tienen realmente los jóvenes. O sea, hoy en día, sin ir más lejos, estaba viendo un video que lanzó la comunidad baja internacional, que habla acerca de que cuando fue lo de Beirut, que fue hace unas semanas atrás, esta explosión, los jóvenes se levantaron, con ello levantaron una comunidad a ayudar a personas que habían sufrido por el desastre de esa explosión. Entonces, generalmente son los jóvenes
muchas veces los primeros en atender este tipo de necesidades que tiene la humanidad, porque tienen el tiempo, la disposición o las ganas, o tienen la capacidad de generar una conexión mucho más rápida y una movilidad que ayuda entonces a las comunidades a salir adelante. Entonces, si uno los ve desde ese punto de vista, obviamente uno puede lograr grandes cosas. Si uno lo ve desde el punto negativo, como digo yo, hollywoodense, y de todo eso que está ahí negativo, obviamente, o sea, uno no puede, como se dice, pedirle peras al olmo. Entonces uno también, con esta primera unidad, aprende a tener una mentalidad para poder entonces saber qué esperar, teniendo esta visión como que se ve ahí, ¿no? Ahora sí, Lua, puedes continuar con las otras dos unidades. Sí, yo creo que esto que están mencionando de cómo es importante que más y más personas, como que su visión acerca de los jóvenes cambie, es, sí, como para cambiar la cultura y precisamente con esta parte de los prejóvenes, como para que realmente el programa influya o aumente como su capacidad de tener un efecto en ellos, pues eso se ve como potenciado a la medida que la gente alrededor de ellos también cree estas cosas sobre ellos, ¿verdad? No solamente su animador, pero sus papás o la gente que se encuentre como en diferentes espacios, sus profesores, sus amigos, o sea, como todo el mundo en la comunidad. Entonces, sí, como para entrar entonces en esta segunda unidad, que realmente es parecido, pero ahora estamos mirando las capacidades y como la situación que se enfrentan los prejóvenes hoy en día. Entonces, por un lado, otra vez hay como que borrar unas nociones ahí erróneas que hay sobre la prejuventud o la adolescencia, como mucha gente lo conoce. Unas ideas que son bastante negativas, que lo ven como una etapa de crisis, que lo ven como una etapa de rebeldía, etc. Y como que ayudar a las personas a darse cuenta que si uno mira realmente la esencia de las personas en esa etapa, esa esencia es marcada por unas cualidades sumamente especiales, que son el altruismo, un sentido agudo de justicia y un deseo por entender el mundo. Entonces, a veces la falta de cómo expresarse y otras como situaciones que ellos ven en su día a día que son muy difíciles de entender o contradictorias, pueden llevar como a que hagan preguntas y como que ahí yo creo que de ahí viene como eso que se conoce como rebeldía, ¿no? Pero yo creo que si uno se pusiera a pensar, si un adulto hiciera esas mismas preguntas, no se percibirían como rebeldía. Lo que pasa es que como son chicos, entonces, por ejemplo, no sé, típico, uno de niño le enseñan que mentir no está bien, que uno debería siempre esforzarse por decir la verdad. Y uno de niño acepta eso, pero de prejoven, cuando las facultades mentales se amplían, uno puede empezar a notar cosas. Entonces, no sé, tal vez un día alguien viene a su casa y su mamá no quiere salir porque está ocupada o algo y le dice, por favor, dígale que no estoy. Entonces, el prejoven se pone a razonar, qué raro, pero yo pensaba que no era bueno mentir, pero qué interesante, tal vez es que no entiendo, tal vez hay situaciones en las que sí se puede y otras situaciones en las que no está bien. Entonces ya pregunto, ¿por qué estoy mintiendo? Que no era bueno mentir. Entonces, pues sí, para un padre, eso puede como, o sea, cuestionando y entiende de dónde viene esa curiosidad, como es de tratar de entender cómo funcionan las cosas, pues muy posiblemente uno lo sienta como rebeldía, como por qué me está cuestionando, etcétera. Pero es una falta como de diálogo y pues como de cierta manera el prejoven tiene razón, ¿no? Como que hay cosas contradictorias que están sucediendo y no son difíciles de entender. Sí, es importante que compartamos con todo el mundo. Y me enseñaron que hay que compartir porque es que hay cierta gente viviendo en la calle que no tiene ni siquiera... Y muchas más cosas
van a ir dándose cuenta de la sociedad y pues tienen preguntas sobre eso y las cosas no encajan, ¿no? No son coherentes, no hay explicaciones buenas para que esas cosas están pasando. Entonces, como que ese cuestionamiento es muy natural y yo creo que cualquier ser humano tendría esas preguntas también. Mezcla con la falta de capacidad tal vez de expresarlas. Hay desafíos que se enfrentan ellos porque también la gente todavía los percibe como niños. Entonces, sí, esta unidad cubre mucho eso, qué es lo que está pasando con ellos, esas cualidades sumamente loables que ellos tienen, cómo las características negativas en realidad vienen del ambiente en el que están y las cosas que les rodean, ¿no? Y porque son tratados de todas maneras, por ejemplo, se les sigue tratando como niños, no pueden asumir ciertas responsabilidades, entonces adquieren ciertas características negativas, ¿no? Un poquito apáticos, un poquito como, bueno, dedican su tiempo a cosas no tan importantes, etcétera. Pero no es porque intrínsecamente los prejóvenes no tienen esa nobleza, sino porque nosotros o la sociedad no sabemos comprenderlos y no sabemos cómo aprovechar ese potencial y liberar ese potencial que tienen. Entonces, sí, mucha segunda unidad es sobre eso y también un poquito las cualidades del animador, trabajar con ellos. Y a pesar, bueno, se hace todo un análisis de las fuerzas negativas en la sociedad como la felicidad y estas cosas, pero al final aclara, ¿no? Como muy enfáticamente que no podemos ver a los prejóvenes como víctimas. Si tomamos como que ese enfoque, vamos a lograr poco. Tenemos que verlos a ellos como personas que son capaces de ser agentes de cambio y no solo como superar esos desafíos o esas fuerzas negativas, pero hacer cosas para y ayudar a otras personas y de verdad tener un impacto real en la comunidad. Entonces creo que eso es como el enfoque de esta segunda unidad. Quería resaltar una de esas cualidades que el que quiere servir como animador está llamado como a desarrollar, y que tiene relación con lo último que dijiste, Lua, el tema de que es dejar a un lado el paternalismo, ¿verdad? Alguien que va a ser animador no puede ser paternalista, exactamente, no podemos tratar al joven como, pobrecito, él está sufriendo esto, sino que por algo el programa se llama de empoderamiento. Y el primer agente empoderador del prejoven es el animador. Entonces yo como animador no puedo ver a mi prejoven como pobrecito, como una víctima, sino que hacer todo eso que aprendimos en la primera unidad, ponerlo en práctica y empezar y verlos como seres capaces, ¿verdad? Entonces, yo no puedo ser paternalista. Entonces, eso es algo una de las cualidades para mí personalmente que es muy, muy importante desarrollar si quiero ser animador, porque se ve en todas partes, porque exactamente como dijo Lua, a los prejóvenes, como todavía no son jóvenes y están en una etapa rara en que tampoco son niños, en realidad la gente se decanta por tratarlos como niños, ¿verdad? Se los trata como niños y eso conlleva a tener una actitud paternalista hacia ellos, ¿verdad? Entonces, en lugar de estimularlos, de ayudarlos justamente a empoderarse, a desarrollar las capacidades que tienen dentro, nosotros los frenamos con esa actitud. Entonces, ese cambio de actitud tiene que estar presente en el que quiere servir como animador y, como ya dijimos, en la comunidad en sí, ¿verdad? Porque la comunidad tiene que entender la importancia de tener grupos prejuveniles, ¿verdad? Tiene que entender que esos prejóvenes son los que después van a ser esos jóvenes que van a heredar justamente la tierra de la forma en la que está. Entonces, si toda la comunidad tiene esa actitud como empoderadora, de esa forma esos prejóvenes realmente van a sacarle el mayor provecho al programa. Porque es así, porque todo el peso del programa no recae solo en los hombros del animador, recae en los hombros del animador, de los padres y de toda la comunidad. Entonces, eso es algo que siempre
que siempre tengo presente, y cuando me tocaba tutorear el libro 5, hablar de eso, de cambiar esa mentalidad, esa visión que tenemos hacia los prejóvenes. Así que eso. Yami, ¿quieres comentar algo? En realidad no quiero seguir escuchando a Lua de la tercera unidad porque está lindo y no quiero que nos quedemos cortados a mitad, o sea, de la segunda parte o algo así. Pero sí, o sea, que yo creo que Antes de esto, pasar a la tercera. claro, antes de pasar a la tercera, me parece muy, muy interesante esto o sea, cómo nos enseña, ¿no? Así, este grupo etario tiene estas capacidades. Estas son las capacidades que necesitamos desarrolladas en ustedes para poder empoderarlos, y obviamente se habla en todo el programa sobre esto, y el programa lleva años y estamos hablando, el Instituto Rugí lo está desarrollando inclusive desde los niños. Nosotros estamos haciendo este empoderamiento en un proceso a largo plazo, y que viene cada vez, o sea, y cada vez a los que participan en las actividades de la comunidad Bahá'í, uno va viendo como el niño que viene del programa de clases para niños viene empoderado de cierta manera y con ciertas capacidades que son más fácil lustrar esa gema, ¿no? Entonces es como que ya vienen más desarrollados en estas capacidades que venían, y nosotros venimos mejores preparados porque ya venimos con tiempo de hacer este proceso, para no decir, este prejoven tiene problemas, no, lo que le falta es apoyo, ¿no? Y aprendemos a apoyarlo de esa forma. Nico, ¿algo sobre la segunda unidad o pasamos directo a la tercera? Súper corto para ya escuchar la tercera unidad, como dice Shannon. Creo que es interesante el poder conocer más entonces el potencial que tienen los prejóvenes, y que la unidad entonces 2 se enfoque justamente en todo eso, porque así también uno, como dijeron, o sea, se quita esa actitud paternalista que existe, ya los empieza a tratar como de tú a tú, o sea, de poder reflexionar. Y es interesante cómo después uno en el grupo prejuvenil llega a reflexiones que, como mencionó el Lua, o sea, uno podría tener con cualquier adulto, y que son cosas trascendentales de la vida, ¿no? Situaciones muy complejas. Y es interesante porque justamente uno no se espera que a cierta edad ellos desarrollen ese tipo de cuestionamientos o preguntas. Pero si uno tuviera como este marco, ¿no? Como el que tiene la unidad 2, con estas capacidades y talentos que pueden llegar a desarrollar, uno lo tuviera como súper metido en el chip, sería mucho el potencial que llegarían a tener en muchas partes o comunidades los prejóvenes y las comunidades en sí, si tuvieran esa noción del potencial que uno tiene. Básicamente es como si una llave uno le saca un poquito de agua, y llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Mira, pero esta llave te da hasta 5 litros, 10 litros por segundo. Entonces, y con eso tú puedes quizás regar mucho más, o no sé, o sea, tiene un potencial grande, pero muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros, por esa visión que tenemos como cegada un poquito de la experiencia que vivimos en esa época, o de lo que vemos en otras partes, y estos comentarios negativos que van rodeando la sociedad, los limitamos. Entonces tratamos un poquito como de darle un poquito nomás la llave, y no todo eso que efectivamente puede llegar a dar. Así es. Lua, coméntanos sobre la tercera unidad del libro. Bueno, entonces la tercera unidad entra directamente en la pedagogía del programa que se ha diseñado para los jóvenes. Entonces, es profunda. Es profunda, la verdad es que sí. Una de las características tal vez importantes de recalcar es que la pedagogía no cabe como en esa categoría de instrucción religiosa. Eso no es lo que busca. Sí está inspirado en las enseñanzas bahá'ís, pero no es el tipo de educación religiosa que uno sí, como con ese fin, digamos, de enseñar sobre la religión o sobre ciertas, no sé, rituales o tradiciones o cosas así, sino que es dar otro tipo de conocimiento, y está libre entonces de ciertos dogmas y cosas como de ese tipo. Pero entonces realmente uno aquí entra como más en qué significa empoderar, que ustedes ya lo han mencionado súper claramente. Entonces,
como que cabe que hay una noción de eso en la sociedad, que significa estar empoderado, y toca también un poquito como decir, no nos estamos refiriendo a esto de tener poder sobre otras personas, lograr que hagan lo que nosotros queramos, etcétera, sino es realmente pensando como un imán, ¿no? Uno puede pensar en un metal, y si ese metal como que los átomos están configurados todos con la polaridad igual, como la misma dirección, tiene una fuerza, logra estar una fuerza que sabe como es un imán, ¿no? Pero todo tiene que estar alineado bien, entonces como en una cierta dirección, etc. Más o menos es parecido, como cuáles son esas cosas del ser humano que tenemos que alinear bien para poder como ser canales por el cual puede fluir como el poder de Dios. Realmente ese poder no viene de nosotros, pero ese poder que tiene puras, sí, todo esto que es capaz el humano, pero solamente si se alinea, digamos, con las enseñanzas divinas, se hace un canal donde eso pueda fluir, realmente pueda tener como un impacto en otros, que sea un impacto que genere el bien, ¿no? Que realmente ayude a las personas a transformarse también, pero por un entendimiento, por una comprensión, como por esa pureza, ¿no? Entonces, cuando se analizó empoderamiento, realmente una era la capacidad que es, no sé cómo llamarle, como acción interior, esa habilidad de ver más allá de las cosas materiales o de la parte material de las cosas y ver como la realidad espiritual de todo, ¿no? De nosotros como seres humanos, de la sociedad, del universo. Entonces, esa percepción espiritual, esa capacidad de, no sé, por ejemplo, si yo le pregunto, describa a su mejor amigo, y usted me describe como, tiene cabello negro, es de tal altura, realmente esa es la parte física. Aunque usted me dé una foto de su amigo, yo todavía no sé cómo es él, ¿verdad? Pero si usted me dice como es una persona que siempre me escucha, es súper generosa, le gusta reírse como por todo y como en los momentos más difíciles ha estado ahí para mí, no sé. Cuando usted realmente describe el carácter de esa persona, lo que usted está viendo es la parte espiritual de esa persona, pero eso usted solo lo ve a través de ojos espirituales. Son como unas facultades del alma, ¿no? Esto de ver más allá de lo físico. Entonces, cómo se desarrolla eso es una de las como partes centrales de la pedagogía del programa. Entonces, todos los libros, todos los materiales que se usan, como ustedes saben que son esta serie de, de textos que cada vez son más, van haciendo eso, van ayudándole al prejoven como a ver más allá de lo, pues de lo físico, y le da como las herramientas para hacer eso. Tal vez la segunda característica muy importante es la estructura moral sólida. Entonces, este concepto a mí me costó mucho entenderlo, yo creo que todavía me cuesta, pero es la idea de que un niño, uno le puede dar instrucciones, haga esto, no haga lo otro. Pero cuando se está construyendo en una persona la capacidad de tomar decisiones por el resto de su vida, esa lista de qué hacer y qué no hacer no es suficiente. Uno necesita una estructura sobre la cual usted se basa para tomar decisiones morales, que son muchas, ¿no? Todos los días hay que tomar estas decisiones que tienen índole moral, ¿no? Entonces, esa estructura se compone por varias cosas. Una es como conocimiento de ciertos temas espirituales. Otro es entender consecuencias. Otro es desarrollar ciertos patrones y hábitos, ¿no? Y otra cosa muy importante es tener fuerza de voluntad y valor, porque puede saber bien, entender consecuencias,
tener patrones, pero en un momento de mucha presión social, tomar una decisión sabe que se equivoca, porque usted no tiene la fuerza de voluntad en un momento como para decir, bueno, tal vez voy a caerle mal a mis amigos, pero voy a hacer lo correcto. Entonces, moral es como también una parte central como transversal del programa, que se va construyendo a todos los textos, de todos los ejercicios, qué harías en tal situación o no. Y la última, tal vez así, de la pedagogía del programa, es el tema de el poder de expresión. La expresión, sí. Entonces, ¿qué implica muchas cosas, no? Poder leer y escribir es una, ¿no? Como tener buena lectura, etcétera, vocabulario, pero incluye un poco más allá también, como es la capacidad de poder decir ideas con claridad, de expresarse, va muy conectado con nuestras acciones, porque por más bonito que hablemos, si nuestras acciones de acuerdo a lo que decimos, nuestras palabras pierden poder. Y también se explica, ¿no? en las enseñanzas de la fe, que es a través de conversación, como de la expresión, que se eleva el pensamiento. No sé si les ha pasado, como, no sé, una tarea o algo difícil que están tratando de entender y de un amigo, mira, tal pregunta no la entendí, y cuando terminan de explicar no la entendieron, ya hay una respuesta de la propia explicación. El hecho de decirlo ayudó a usted a ordenar los pensamientos y ya como que elevó su propia comprensión. Entonces, y cuando hacemos esto en grupos, también pasa, ¿no? Vamos pudiendo llegar a la verdad entre varios. Somos como conversando juntos y podemos ver varios aspectos de la verdad. Toda esta otra capacidad de expresión es también central, pues, al programa. Y bueno, ahí sigue la unidad dándonos ejemplos un poco más prácticos de cómo empezar el grupo, cómo organizarnos, cómo hablar con los padres, distintas cosas así. Hay 2 textos que uno estudia por completo para ya estar como, para entender un poco cómo es el material. Uno que es Brisas de confirmación, que a mí me parece genial porque aborda este tema como de la desconfianza, como que muchos hablan en la sociedad, ¿no? Como de la autoestima o de creer en uno mismo, estas cosas, pero la aborda completamente diferente. Que para realmente desarrollar o pasar más allá como de esos desafíos sí, como como de autoestima, sí. Lo que propone es que esa confianza usted no la desarrolla en usted mismo, esa confianza usted la desarrolla en Dios. Entonces, entre más usted confía en Dios, más usted va a poder como lograr diferentes cosas. Y pues entonces ahí te da todas las herramientas de cómo eso es posible. Primero tenés que tener metas nobles, no puede ser cualquier meta, tenés que hacer un esfuerzo, tenés que ver qué puertas se abren, etc. Y el segundo libro que se aborda es se llama Espíritu de Fe y es sobre la verdadera identidad del ser humano. Y es excelente, habla temas del destino, del libre albedrío, es sumamente interesante, pero sí más o menos lo que cubre la eternidad. Es bastante profundo. En realidad, como dijiste Lu en un momento, claro, todo el tema de la pedagogía en sí mismo es bastante, es denso, y uno no termina de agotar el contenido del libro 5 al hacerlo una sola vez. No, yo lo sigo haciendo, lo hice varias veces, un montón de veces yo mismo, porque también es lo que comentábamos a los amigos que nos ven y nos escuchan, que estos libros se van refinando con el tiempo, con la experiencia. Entonces a mí, como a varios otros amigos, muchos de los amigos que están acá,
nos ha tocado hacer diferentes versiones del libro, y mientras más uno hace el libro, más entiende cosas que antes se le había pasado por alto. Y hasta ahora todavía yo todavía no lo entiendo al 100% del libro, porque es muy profundo, ¿verdad? Y con el simple hecho, con la última parte que mencionaste, Lua, lo de estos dos libros, que son los primeros de la secuencia, que estudian los prejóvenes, el tema ya del libre albedrío, de la identidad de uno mismo como ser humano, son temas muy profundos que hasta los adultos nos cuesta entender, y esto ya se da en un grupo prejuvenil. Uno ya se puede imaginar al tipo de juventud a los que se apunta con el programa, ¿verdad? Y es maravilloso. Entonces, queridos amigos, estamos ya con el tiempo listo. Y entonces, bueno, algunas reflexiones finales o comentarios finales, Shamim, Nico, Lu, acerca de este libro. Como decimos siempre, esta es una primera aproximación a este libro, porque es muy denso, es muy profundo, tiene mucho contenido y es muy rico de hacer realmente, y uno no termina de aprender nunca. O sea, si cada vez que uno hace este libro, va aprendiendo y descubriendo cosas nuevas, y es maravilloso, no se agota su contenido. Shamim. Para mí, bien rápido, muchísimas gracias, Lua. Yo creo que en todo este tiempo que he dado el libro 5, que he estado en círculos de estudio, nunca había tenido una explicación tan detallada de cada una de las unidades, y hoy salgo más iluminado que nunca sobre el libro 5 y sobre los prejóvenes, realmente, o sea, muy, muy bien explicado. Obviamente sabemos por qué Lua está donde está, y nosotros dónde estamos. Y porque le invitamos. ¿Y por qué la invitamos? Como siempre decimos, lo importante no es saber, es tener el número del que sabe. Muchísimas gracias, Luga, por participar, y ya, para mí, esto yo no tengo más nada que agregar. Gracias a mí. Nico, palabras finales. Uf, qué difícil, pero bueno. Buenísimo, muchas gracias, Nico. Si no hay nada que decir, o sea, porque a veces uno con el tema es tan profundo que uno no sabe qué decir, ¿no? No, o sea, yo creo que cerrando, simplemente yo creo que cualquier persona, como decía al principio de mi intervención, cualquier persona debería darse el tiempo de estudiar este libro, no solo por la actividad que implica, que llega a desarrollar, ejecutar, que trae todo este potencial que dijimos, sino que también por el efecto que trae en uno y en la comunidad, si es que uno llega a desarrollar este como discurso o esta visión acerca de la sociedad y de este grupo de edad, tanto los prejóvenes como los jóvenes. Y otra cosa importante, y que no puede pasar de largo, es que aquel que hace este libro, o incluso aquel que no hace este libro, ojalá pudiera también estudiar el material de los prejóvenes, porque así como vimos ahora una pincelada que comentó Lua, o sea, el libro te habla acerca de la realidad espiritual. En Espíritu de Fe te cuenta justamente de esa realidad espiritual. Hay otro libro justamente de los prejóvenes que habla acerca de la teoría de la evolución, y habla de este aspecto, cómo va entonces uno entendiendo ciertos conceptos intelectuales y también cómo lo mezcla con aspectos espirituales. Hay para todos, o sea, hasta ahora, si no me equivoco, me corriges, Loa, hay como 10 o 11 libros de los prejóvenes y van a llegar a 16, o no me acuerdo cuál iba a ser el número. Pero efectivamente van a haber muchos libros y traen conceptos transversales que no solo tienen que ver con el grupo de edad al que están enfocados, sino también con nosotros como jóvenes adultos, que también deberíamos conocer y entender ese tipo de temas. Gracias, Nico. Lua, querida, palabras finales, y acláranos cuántos libros tenemos ahora y cuántos van a haber. Bueno, ahora ya son 12 los que están disponibles 12, y tal vez una cosa que se me pasó a mencionar nada más, también parte de todo eso de desarrollar esas habilidades es desarrollar el pensamiento matemático y científico, como que no están divorciados. Claro. Pero bueno, eso es todo un tema en sí mismo. Pero sí, ahorita son 12, no estoy segura cuánto ser, creo 24, pero a veces cambia de decisión, pero más están ya a la mitad. Y sí, como saben, es un programa de desarrollo, inclusive están saliendo unos libros para estudiar después del libro 5, cuando uno es animador y ya después de un tiempo, entonces le ayudan a ahondar más en estos temas. Y todos los esfuerzos que todas las personas están haciendo con esto en realidad contribuye a poder escribir estos libros. Todo esto está basado en las acciones de todas las comunidades y los esfuerzos. Pero no, de mi parte, muchísimas gracias. Es un placer. Me encantó conversar con ustedes y me encanta este programa.
Gracias, Lua, Gracias. querida, por aceptar la invitación. Entonces, queridos amigos, por hoy es todo. Gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia para algún tema de algún futuro episodio, ya saben que pueden escribirnos con total libertad. Así que, Shamim, Nico, Lua, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao, Chao, gracias. chao, adiós. Hasta luego.